Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que parece sencillo, pero que esconde muchas capas. Hablaremos de la misericordia perdida. Así es, un tema que, como bien dices, tiene muchas capas y que además vamos a abordar desde un punto de vista muy particular, el de una lección de escuela sabática. Una lección del 8 de enero del 2025, para ser exactos, y para quienes no estén familiarizados con el término, la escuela sabática es como una especie de escuela dominical donde se estudia la Biblia. Exactamente. Lo interesante de esta lección en particular es que, aunque está pensada para estudiantes, nos invita a reflexionar sobre algo que todos hemos experimentado en el momento. Erlocandosi, ¿no te parece? Totalmente. La lección se centra en el amor eterno de Dios. Ese amor que no depende de nuestras acciones. Ese amor que simplemente es. Exacto. Y lo más sorprendente es que, a pesar de ser tan inmenso, los seres humanos, nosotros, tenemos la capacidad de rechazarlo. Es increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que rechacemos algo tan maravilloso como el amor de Dios? Buena pregunta. Para comprenderlo, la lección nos lleva a un pasaje de la Biblia. Jeremías 31.3. A ver. Dice así: Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Aquí vemos que el amor de Dios es la fuente de su misericordia. Ajá. Y que esta misericordia se extiende hacia nosotros desde siempre. O sea que el amor de Dios es un punto de partida, no un punto de llegada. Exacto, no es que Dios nos ame después de que hacemos algo bueno. Sino que nos ama antes de cualquier acción. Exacto, su amor es la base de todo. Y esto nos lleva a la paradoja que mencionábamos al principio. Si el amor de Dios es incondicional e ilimitado, ¿cómo es posible rechazarlo? Pues la lección nos invita a reflexionar sobre esto a través de otro pasaje, Primera de Juan 4.7 a 20. Interesante. En estos versículos se nos dice que el amor proviene de Dios y que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Isaac. Nuestro amor es, en esencia, una respuesta al amor que ya hemos recibido. Es como si el amor de Dios fuera una semilla que se planta en nuestro corazón. Y nosotros tenemos la libertad de elegir si la regamos y la dejamos crecer. O si la dejamos morir. Exactamente. Esa es una excelente analogía. Y para ilustrar este punto, la lección nos lleva a una de las parábolas más conocidas de Jesús. ¿A cuál te refieres? A la del siervo implacable. Ah, claro. La parábola del siervo implacable. Está en Mateo 18.23-35. De niño me impactaba mucho esa historia. Es una historia que nos confronta con nuestra propia capacidad para imaginemos la escena. Un rey decide ajustar cuentas con sus siervos. Y uno de ellos tiene una deuda enorme, 10,000 talentos. 10,000 talentos. Eso equivale a 200,000 años de trabajo, una cifra imposible de pagar. Exacto. El siervo se postra ante el rey y le suplica que tenga paciencia, que le dará todo lo que tiene. Y aquí viene lo bueno, ¿no? El rey, conmovido, decide condonarle la deuda. Le perdona 200,000 años de trabajo. Un acto de generosidad inaudita. Es como si nos dijeran, te perdono toda tu deuda, no importa cuán grande sea. Y uno piensa que el siervo, lleno de gratitud, va a cambiar su vida. Pero no. En lugar de mostrar compasión, se encuentra con un compañero que le dé una cantidad insignificante, 100 denarios. Y lo manda a la cárcel. ¡Qué ironía! El siervo que acaba de ser perdonado de una deuda impagable se muestra implacable con alguien que le debe mucho menos. Es aquí donde la lección nos invita a reflexionar sobre la misericordia perdida. El siervo, al aferrarse a su rencor y negarse a perdonar, cierra su corazón al amor y a la misericordia que él mismo ha experimentado. Es como si se negara a sí mismo la oportunidad de ser transformado por la gracia que ha recibido. Y al hacerlo, pierde mucho más que 100 denarios. Pierde el favor del rey y termina en la cárcel. Exacto. Esta parábola nos muestra que el perdón no es solo un acto externo, es una disposición interna, No se trata solo de palabras. sino de una transformación del corazón. Así es. Entonces, la misericordia perdida se refiere a que nosotros mismos nos cerramos a la posibilidad de recibir y compartir el amor y la compasión de Dios. Exacto. Es una pérdida por nuestra parte, no por parte de Dios. Su amor y su misericordia siguen estando ahí, disponibles para todos. Pero nosotros, a través de nuestras acciones, Y decisiones. podemos elegir alejarnos de esa fuente de vida. Así es. Volviendo a la misericordia perdida, creo que lo que más me impacta es la idea de que nosotros mismos podemos bloquear el flujo de la gracia divina en nuestras vidas. Es una idea que nos desafía, ¿verdad? Que a pesar del amor infinito de Dios, nuestra actitud y nuestras decisiones puedan impedirnos recibir plenamente los beneficios de su perdón. Es como si nos pusiéramos una armadura impenetrable que nos aísla del amor que nos rodea. Exacto. Y la parábola del siervo implacable ilustra esto a la perfección. El siervo, habiendo experimentado la inmensidad del perdón del rey, se aferra a una deuda insignificante.
y se niega a mostrar compasión. Así es. Es casi como si el perdón del rey no hubiera significado nada para él, como si no hubiera comprendido realmente la magnitud de lo que había recibido. Justamente, la lección de escuela sabática nos plantea una pregunta que nos lleva al corazón del asunto. Dice, piensa en lo que se te ha perdonado y en el hecho de que fuiste perdonado gratuitamente por Jesús. ¿Qué debería decirte esto acerca de perdonar a los demás? Es una pregunta que nos obliga a confrontarnos con nuestra propia experiencia del perdón. Si hemos sido perdonados de tanto, ¿cómo podemos negarnos a perdonar a otros, aunque sus ofensas parezcan pequeñas en comparación? Es una invitación a la coherencia entre lo que hemos recibido y lo que damos. Si hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestra propia vida, ¿cómo podemos no extender esa misma misericordia a quienes nos rodean? Claro, pero a veces el dolor que nos han causado es tan profundo que perdonar parece imposible, como si al hacerlo estuviéramos traicionándonos a nosotros mismos. Entiendo ese sentimiento. Pero aquí es donde la lección nos ofrece una perspectiva diferente. Nos recuerda que la misericordia perdida no implica que Dios deje de amarnos o que su perdón ya no esté disponible. Su amor es incondicional. Era inagotable. Entonces, ¿qué significa realmente perder la misericordia? Significa que nosotros, a través de nuestro rencor y nuestra falta de perdón, nos alejamos de la fuente de esa misericordia. Nos cerramos a la posibilidad de experimentar la sanación y la transformación que el perdón puede traer a nuestras vidas. O sea, que no es Dios quien nos retira su amor, sino que somos nosotros quienes levantamos un muro que nos separa de Él. Exactamente. Al aferrarnos al dolor del pasado, al resentimiento, al deseo de venganza, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones negativas. Y al hacerlo, nos perdemos la oportunidad de vivir en libertad. La libertad que viene de soltar la carga del rencor. Y abrir nuestro corazón a la compasión. Perdonar no significa olvidar o justificar el daño que nos han causado. Se trata de liberarnos del peso del pasado y elegir vivir en el presente. Con un corazón abierto al amor. Entonces, la misericordia perdida no es una condena divina, sino una consecuencia de nuestras propias decisiones. Así es. Es la tragedia de elegir el camino del resentimiento en lugar del camino del perdón. De cerrarnos a la posibilidad de sanar y crecer como personas. Y al final, esa elección nos afecta no solo a nosotros, sino también a nuestras relaciones con los demás. Claro, porque el perdón es un acto que transforma no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo otorga. Nos libera del peso del rencor y nos permite construir relaciones más sanas y auténticas. Es como si al perdonar rompiéramos una cadena que nos mantenía atados al pasado y nos permitiera avanzar hacia un futuro más luminoso. La lección de escuela sabática nos invita a reflexionar sobre la importancia de perdón en nuestras vidas, no como una obligación religiosa, sino como un camino hacia la libertad interior. Y la plenitud del amor. Exactamente. Es un camino que puede ser difícil, pero que al final nos conduce a la verdadera felicidad. La felicidad que proviene de vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Bueno, y así llegamos al final de nuestra inmersión en la misericordia perdida. Un concepto que, como decíamos al principio, parece sencillo, pero que tiene muchas capas. Un concepto que nos invita a mirarlo más allá de la simple definición y a explorarlo en nuestras propias vidas. Totalmente. Porque más allá del análisis teológico, de la parábola del siervo implacable, lo que realmente importa es cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra realidad. Sin duda. La lección de escuela sabática nos deja una pregunta que creo que resume muy bien el desafío que tenemos por delante. ¿Te refieres a esta. Si rechazar el perdón es rechazar el amor de Dios, ¿cómo podemos practicar el perdón radical en nuestras vidas? Esa pregunta nos coloca frente a un espejo y nos invita a ser honestos con nosotros mismos. ¿Estamos realmente abiertos a recibir y ofrecer perdón? ¿O nos estamos aferrando a rencores que nos impiden experimentar la plenitud del amor de Dios? Es fácil hablar de perdón en términos abstractos, pero cuando se trata de nuestras propias heridas, la cosa cambia. A veces el dolor es tan profundo que perdonar parece imposible. Comprendo lo que dices. Y es ahí donde la lección nos ofrece una clave fundamental. Comprender la profundidad del perdón que nosotros mismos hemos recibido. Es decir, que para poder perdonar a otros, Primero debemos aceptar y valorar el perdón que Dios nos ha concedido. Exacto. Si reconocemos la inmensidad de la gracia que hemos recibido, si comprendemos que Dios nos ha perdonado una deuda impagable, Entonces estaremos en mejores condiciones de extender esa misma gracia a quienes nos han ofendido. porque al final el perdón no se trata de minimizar el daño que nos han causado, sino de liberarnos del peso del rencor y elegir vivir en libertad. Así es. Perdonar no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. No es olvidar lo que ha sucedido, sino elegir no dejar que el pasado nos domine. Es un acto de amor. No
no solo hacia la persona que nos ha ofendido. sino también hacia nosotros mismos. Correcto. Y ese acto de amor nos abre las puertas a una vida más plena, más libre, más conectada con el amor de Dios. Perdonar es un proceso, no un evento instantáneo. Puede llevar tiempo, Puede requerir esfuerzo, puede implicar dolor, pero al final la recompensa es invaluable. porque al elegir el camino del perdón, nos alineamos con el corazón misericordioso de Dios y nos convertimos en instrumentos de su amor y su gracia en el mundo. Y así, con esta invitación a reflexionar sobre la importancia del perdón en nuestras vidas, concluimos nuestra inversión en la misericordia perdida. Esperamos que este viaje les haya inspirado a profundizar en su comprensión del perdón y a buscar vivir en la plenitud del amor de Dios. Gracias por acompañarnos.